La ciudad fantasma más rica. El secreto escondido. ¿Y si te dijera que existió una ciudad tan rica que el dinero dejó de tener sentido y aún así terminó completamente vacía? Durante un breve periodo de la historia, este lugar concentró una riqueza tan absurda que parecía imposible de destruir. Oro, inversiones, mansiones, maquinaria, salarios que superaban a los de capitales enteras. Todo estaba allí. Y sin embargo, hoy solo queda silencio. Al principio, nadie la llamaba Ciudad Fantasma. Al contrario, era conocida como el epicentro de la prosperidad, el lugar donde las oportunidades brotaban del suelo y donde el futuro parecía garantizado para cualquiera que lograra llegar a tiempo. Llegaban ingenieros, banqueros, comerciantes, familias enteras, atraídas por una promesa simple y peligrosa. Aquí, el dinero nunca se acaba. Las calles crecían rápido. Hoteles de lujo, teatros, bancos imponentes, casas construidas con materiales importados, iluminación moderna antes que muchas capitales. En los registros económicos de la época, esta ciudad aparecía como una anomalía. Producía más riqueza per cápita que regiones enteras del país. El flujo de dinero era tan constante que se volvió invisible. Cuando todo abunda, nadie piensa en el final. Pero la verdadera riqueza de este lugar no estaba solo en el oro o en los números. Estaba en la mentalidad que se formó allí, una sensación colectiva de invulnerabilidad. La idea de que ciertas reglas simplemente no se aplicaban a quienes vivían rodeados de abundancia. Los riesgos parecían menores, las advertencias, exageradas, los límites, irrelevantes. Los periódicos hablaban de crecimiento eterno. Los inversores competían por participar. Los gobernantes miraban con admiración y conveniencia. Nadie quería ser la voz que cuestionara un sistema que generaba tanto dinero, porque cuestionar significaba poner en duda no solo la economía, sino el orgullo de toda una región. Sin embargo, cuando se observan los documentos con atención, aparecen grietas tempranas, decisiones aceleradas, dependencia extrema de una sola fuente de riqueza, infraestructura diseñada para el auge, no para la estabilidad, y sobre todo, una confianza ciega en que el flujo nunca se detendría. La historia está llena de ciudades ricas, pero pocas alcanzaron este nivel de exceso, y casi ninguna sobrevivió a él. Lo inquietante es que, incluso en su apogeo, algunos registros hablan de comportamientos extraños, casas construidas y nunca habitadas, maquinaria comprada y abandonada antes de ser usada, inversiones duplicadas sin justificación lógica, como si el dinero hubiera dejado de ser un medio y se hubiera convertido en un fin en sí mismo. Cuando el valor pierde referencia, el colapso deja de ser una posibilidad y pasa a ser una espera. Esta ciudad no cayó por falta de recursos. No fue la pobreza la que la destruyó. Fue algo mucho más incómodo de aceptar. Porque si una ciudad tan rica pudo desaparecer, entonces la riqueza no es garantía de supervivencia. Y eso es una idea que incomoda a cualquier época. Aún no hemos llegado al momento del silencio. Aún no sabemos qué ocurrió exactamente ni por qué nadie logró detenerlo. Pero para entender cómo una ciudad puede desaparecer de forma casi absoluta, primero hay que entender cómo se construyó esta ilusión de eternidad. Porque cuanto más alto se eleva una ciudad sobre el dinero, más devastadora suele ser su caída. Y justo cuando todo parecía intocable, comenzaron a aparecer señales que nadie quiso escuchar. Si esta historia ya te hizo dudar de todo lo que creías saber sobre riqueza, poder y seguridad, es porque estás entendiendo el verdadero peso de lo que ocurrió aquí. Estas historias no son solo sobre ciudades abandonadas, son advertencias silenciosas que el tiempo dejó atrás. Y tu interpretación importa. Déjame saber en los comentarios qué fue lo que más te impactó hasta ahora. ¿Crees que el exceso de riqueza acelera la caída? ¿O piensas que hubo algo más oculto desde el principio? Incluso puedes comentar una sola palabra como ilusiones, codicia o silencio. Eso ayuda a que esta historia siga llegando a más personas. Si este contenido te está aportando una mirada diferente sobre la historia oscura y los misterios que nadie explica por completo, deja tu like. Eso le indica al algoritmo que este tipo de investigaciones profundas valen la pena. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento. Aquí exploramos ciudades perdidas, tragedias olvidadas y secretos históricos que casi nadie se atreve a contar con este nivel de detalle. Ahora que ya entendemos cómo nació la ilusión de riqueza infinita, la pregunta es inevitable. ¿Qué fue lo primero que empezó a fallar cuando nadie estaba mirando? Cuando la riqueza se vuelve cotidiana, deja de ser valorada. Y ese fue uno de los errores más peligrosos de esta ciudad. El dinero no solo circulaba, se exhibía. El lujo no era un privilegio reservado para unos pocos, era parte del paisaje.
Restaurantes con vajilla importada, hoteles que competían en opulencia, fiestas privadas donde se hablaba de cifras que parecían irreales incluso para los estándares más altos de la época. Aquí, gastar no era una decisión, era una demostración de pertenencia. Las casas crecían en tamaño y extravagancia. Mansiones levantadas en tiempo récord, decoradas con materiales traídos desde otros continentes, mármol, maderas nobles, metales preciosos. No se construía pensando en el futuro, sino en impresionar el presente. Nadie preguntaba cuánto costaba mantenerlo todo, porque el dinero siempre estaba entrando, o al menos eso parecía. El oro, directo o indirecto, estaba en el centro de todo. Bancos otorgaban créditos sin el rigor habitual. Inversiones se aprobaban con una rapidez que hoy resultaría impensable. Proyectos gigantescos se lanzaban sin estudios profundos, bajo la premisa de que el crecimiento cubriría cualquier error. La ciudad vivía en un estado constante de expansión, como si detenerse a pensar fuera una señal de debilidad. Este entorno creó algo más peligroso que la codicia, una ilusión colectiva de inmunidad. Los habitantes comenzaron a creer que su ciudad era diferente, que las crisis afectaban a otros lugares, a otras personas. Aquí no. Aquí el dinero fluía demasiado fuerte como para desaparecer. Esa creencia se filtró en cada decisión política, económica y social. Se ignoraron advertencias técnicas, se minimizaron informes incómodos, se ridiculizó a quienes hablaban de límites. Pero el lujo tiene una cara silenciosa que rara vez se muestra. Para sostener ese nivel de vida, la ciudad dependía de un sistema extremadamente frágil, una sola fuente de riqueza principal, un solo motor económico real. Todo lo demás giraba alrededor de él como satélites. Comercios, servicios, entretenimiento, infraestructura. Si ese núcleo fallaba, todo lo demás caería en cadena. Y aún así, nadie quiso diversificar, porque diversificar implicaba aceptar que el centro podía fallar. Los archivos muestran algo inquietante. Mientras el lujo aumentaba, la eficiencia disminuía. Obras mal planificadas, recursos desperdiciados, maquinaria comprada y subutilizada. El dinero dejó de ser una herramienta y se convirtió en una distracción. Cuando todo es posible, nada parece urgente. Y cuando nada es urgente, los problemas crecen en silencio. Incluso el comportamiento social empezó a cambiar. La ostentación se volvió norma. Competencias implícitas por quién tenía más, quién gastaba más, quién vivía de forma más excesiva. Esa presión empujó a muchos a endeudarse más allá de lo razonable, confiando en que el sistema los sostendría. La prosperidad eterna se convirtió en una narrativa tan fuerte que cuestionarla era casi un acto de traición. Y mientras la ciudad brillaba, mientras las luces permanecían encendidas toda la noche y el dinero seguía cambiando de manos, algo fundamental se estaba perdiendo: la capacidad de ver el riesgo. Porque el verdadero peligro no llega con ruido, llega cuando todos están demasiado ocupados celebrando. Fue en ese clima de exceso, lujo y confianza absoluta donde comenzaron a surgir los primeros errores irreversibles, pequeños al principio, casi invisibles, pero suficientes para iniciar una reacción en cadena que nadie supo o quiso detener. Cuando el dinero se concentra en un solo lugar, no solo transforma edificios y calles, crea una élite. En esta ciudad, la riqueza no estaba distribuida de manera uniforme, y con el tiempo comenzó a agruparse en manos de unos pocos que aprendieron a controlar no solo los recursos, sino también las decisiones. Eran empresarios, banqueros, propietarios de minas, intermediarios financieros y figuras políticas que entendieron algo clave antes que los demás. Quien controla el flujo del dinero, controla el destino del lugar. Esta élite vivía en una burbuja cuidadosamente construida. Sus casas estaban lejos de los barrios comunes. Sus reuniones no aparecían en los periódicos. Sus acuerdos se cerraban en salones privados, clubes exclusivos y oficinas donde no entraba cualquiera. Mientras la ciudad crecía hacia afuera, el poder se cerraba hacia adentro. Cada nuevo proyecto, cada inversión millonaria, pasaba primero por ese círculo reducido que decidía qué avanzar y qué ignorar. Al principio, muchos veían a esta élite como necesaria. Eran los visionarios, los constructores del progreso. Sus decisiones parecían acertadas porque el dinero seguía entrando. Pero con el tiempo, la distancia entre quienes mandaban y quienes trabajaban se volvió evidente. Los riesgos ya no eran compartidos, las ganancias sí. Cuando algo fallaba, el costo recaía sobre la ciudad. Cuando algo funcionaba, el beneficio se concentraba arriba. Los documentos de la época muestran un patrón inquietante: informes técnicos alterados antes de llegar al público,
advertencias suavizadas para no generar pánico, decisiones tomadas no por viabilidad, sino por conveniencia personal. La élite había comenzado a confundir el éxito pasado con inmunidad futura. Y ese error, repetido una y otra vez, fue letal. Lo más peligroso no fue la ambición, sino el aislamiento. Estas personas dejaron de escuchar a quienes realmente entendían los riesgos. Ingenieros, técnicos, trabajadores de base, todos fueron relegados. La narrativa oficial siempre era optimista, incluso cuando los números empezaban a mostrar tensiones, porque admitir un problema significaba admitir que el control no era absoluto. En ese ambiente, la ciudad se convirtió en un escenario de apariencias. Hacia afuera, prosperidad. Hacia adentro, decisiones cada vez más desconectadas de la realidad. La élite se protegía entre sí, reforzando la idea de que cualquier señal negativa era exagerada o producto de la envidia. La autocrítica desapareció. Y sin autocrítica, los sistemas complejos siempre colapsan. Mientras tanto, la población común seguía creyendo en la promesa original. Trabajaban, consumían, invertían sus ahorros, confiando en que quienes estaban arriba sabían lo que hacían. Pocos imaginaban que las decisiones más importantes ya no se tomaban pensando en la ciudad, sino en mantener el poder y el estatus de un grupo reducido. Fue en ese punto cuando la riqueza dejó de ser un motor colectivo y se convirtió en una herramienta de control. Y cuando el poder se concentra de esa forma, cualquier error deja de ser corregible, porque nadie quiere ser el primero en decir que el sistema está fallando, especialmente cuando ha sido construido para beneficiar solo a unos pocos. A partir de ahí, los errores dejaron de ser pequeños, y los primeros signos de colapso comenzaron a filtrarse, aunque todavía nadie estaba dispuesto a llamarlos por su nombre. Los primeros indicios no llegaron con explosiones ni con titulares alarmantes. Llegaron como pequeñas anomalías, tan sutiles que resultaban fáciles de ignorar. Un retraso aquí, un informe técnico postergado allá, un proyecto que costó más de lo previsto y nunca entregó lo prometido. Nada grave por sí solo, pero en conjunto empezaban a dibujar una sombra incómoda sobre la idea de prosperidad eterna. Algunos ingenieros comenzaron a notar fallas estructurales en la infraestructura que sostenía la riqueza de la ciudad. Sistemas diseñados para operar al máximo, sin pausas, sin redundancias, sin margen de error. La eficiencia extrema había eliminado la seguridad. Cuando algo funcionaba, se explotaba hasta el límite. Cuando algo se desgastaba, se reemplazaba, rápido, sin analizar causas profundas. El objetivo era mantener el flujo, no entenderlo. En los registros internos aparecen reuniones tensas, advertencias técnicas que no llegaron a convertirse en decisiones, recomendaciones archivadas para más adelante. El problema no era la falta de información, sino la falta de voluntad para escucharla. Aceptar esos informes implicaba frenar, revisar, quizá perder dinero a corto plazo. Y eso era inaceptable en una ciudad que vivía de la aceleración constante. Mientras tanto, en la superficie todo parecía normal. Las luces seguían encendidas, los bancos seguían otorgando crédito, los salarios seguían llegando. Esa normalidad aparente fue uno de los factores más peligrosos, porque cuando el colapso no es inmediato, el ser humano tiende a racionalizarlo. Siempre ha habido problemas. Esto ya pasó antes. Se resolverá solo. Pero esta vez no era lo mismo. La dependencia de una sola fuente de riqueza comenzaba a mostrar su fragilidad. Cualquier interrupción, por mínima que fuera, tenía efectos en cadena. Comercios que dependían de pagos puntuales empezaron a retrasarse. Proveedores comenzaron a exigir garantías adicionales. Pequeños negocios, los primeros en sentir la presión, cerraron sin hacer ruido. Algunos habitantes notaron cambios en el ambiente, menos movimiento en ciertas zonas, construcciones detenidas sin explicación clara, casas nuevas que nunca se ocuparon. El contraste entre el lujo visible y estas pequeñas ausencias generaba una sensación extraña, como si la ciudad estuviera avanzando y retrocediendo al mismo tiempo. Lo más inquietante es que hubo quienes intentaron alertar públicamente. Periodistas locales que hicieron preguntas incómodas, técnicos que hablaron fuera de los canales oficiales, incluso funcionarios de menor rango que insinuaron que el modelo no era sostenible. Todos fueron desestimados. Algunos perdieron sus cargos, otros fueron desacreditados. El mensaje era claro. Cuestionar el sistema no era bienvenido. Así, los primeros signos quedaron enterrados bajo capas de optimismo forzado. La ciudad había construido su identidad sobre la idea de ser invulnerable. Reconocer una debilidad habría sido admitir que todo podía terminar. Y nadie estaba preparado para aceptar eso. Sin saberlo, este fue el momento decisivo. No el colapso en sí, sino la oportunidad perdida de evitarlo. Porque a partir de aquí, cada decisión tomada para ganar tiempo solo aceleró el desenlace. El
Problema ya no era si algo iba a salir mal, sino cuándo y con qué magnitud. Y mientras los avisos seguían acumulándose, llegó una noche que cambiaría todo. Una noche en la que la riqueza, por primera vez, dejó de proteger a quienes la habían adorado. Nadie recuerda una alarma clara. No hubo una sirena única ni un anuncio oficial que advirtiera que todo estaba a punto de romperse. Esa noche llegó como llegan las tragedias reales, envuelta en rutina, camuflada entre gestos cotidianos. Restaurantes abiertos, luces encendidas, reuniones privadas que seguían su curso. Y sin embargo, algo ya había cambiado de forma irreversible. Los registros posteriores hablan de interrupciones casi simultáneas, un sistema que dejó de responder, una cadena de decisiones automáticas que fallaron una tras otra. Cuando la ciudad dependía de que todo funcionara siempre al límite, el más mínimo error se multiplicó. Lo que debía ser una anomalía controlable se convirtió en un efecto dominó imposible de detener. En algunos puntos, la actividad se paralizó de golpe. En otros, continuó durante horas, como si nada estuviera ocurriendo. Esa desincronización fue clave. Mientras unos intentaban reaccionar, otros seguían operando bajo supuestos que ya no eran válidos. El dinero, que siempre había servido para apagar incendios, esa noche perdió su poder. No había suficiente capital para comprar tiempo. Testimonios fragmentados describen escenas contradictorias. En zonas centrales, calma tensa. Sectores más dependientes del sistema principal, confusión y urgencia. Comunicaciones internas saturadas. Autoridades que no lograban ponerse de acuerdo sobre qué estaba ocurriendo realmente. Cada minuto sin una decisión clara ampliaba el daño. La élite reaccionó primero, pero no para proteger a la ciudad, reaccionó para protegerse a sí misma. Movimientos de capital de último momento, llamadas privadas, traslados discretos, mientras la mayoría de los habitantes dormía o intentaba entender por qué algo no funcionaba como siempre. Quienes estaban mejor informados ya estaban preparando su salida. Ese fue el punto de quiebre silencioso. Cuando la riqueza dejó de ser un escudo colectivo y se convirtió en una herramienta individual de escape. No hubo saqueos masivos ni escenas caóticas registradas oficialmente, pero sí algo más inquietante: abandono estratégico. Personas clave dejaron sus puestos. Decisiones críticas quedaron en manos de sistemas automáticos o de funcionarios sin autoridad real. Al amanecer, la ciudad ya no era la misma. No estaba destruida, pero tampoco funcionaba. El flujo que la había mantenido viva se había interrumpido. Bancos cerrados, temporalmente. Oficinas sin personal. Servicios que operaban a medias. Y lo más perturbador, una ausencia de comunicación clara. Nadie asumía responsabilidad. Nadie explicaba. Los habitantes comenzaron a notar detalles que no encajaban. Puertas cerradas, donde siempre había movimiento. Calles extrañamente vacías en horarios clave. La sensación de que algo grave había ocurrido, pero que nadie estaba dispuesto a nombrarlo. El dinero seguía existiendo en cuentas, en cofres, en papeles, pero ya no circulaba. Y sin circulación, la ciudad se asfixiaba. Esa noche marcó el fin de una ilusión, no con una explosión visible, sino con una retirada silenciosa del poder. La riqueza no desapareció de inmediato, pero dejó de cumplir su función principal: sostener la vida cotidiana. A partir de ese momento, todo lo que parecía sólido empezó a sentirse provisional. Lo más inquietante es que, incluso entonces, muchos pensaron que sería temporal, que bastaría con unos días, unas semanas, que el sistema se reiniciaría. No entendían que esa noche no fue un fallo puntual, sino la revelación de un modelo agotado. Y cuando finalmente amaneció del todo, algunos ya habían decidido no volver jamás. Porque la verdadera señal de colapso no fue el apagón ni la interrupción, sino la certeza silenciosa de que la ciudad ya no tenía futuro. El abandono no ocurrió de una sola vez. No hubo caravanas interminables ni un éxodo visible que quedara grabado en fotografías. Fue algo mucho más inquietante. Una retirada progresiva, casi invisible, que transformó a la ciudad en un lugar vacío antes de que la mayoría entendiera que estaba muriendo. Cada día había un poco menos de gente. Cada semana, más puertas cerradas. Y nadie ofrecía una explicación convincente. Los primeros en irse fueron quienes podían permitírselo. Profesionales especializados, directivos, intermediarios financieros. Personas cuyas habilidades eran portátiles, que no dependían físicamente del corazón económico de la ciudad. Vendieron lo que pudieron, abandonaron lo que no valía la pena y desaparecieron sin hacer ruido. Para el resto, la salida no era tan simple. Muchos se quedaron esperando señales, instrucciones, alguna confirmación de que todo se normalizaría. Pero esa confirmación nunca llegó. Las instituciones dejaron de funcionar de forma coherente. Oficinas públicas abrían algunos días y otros no.
Los bancos limitaron operaciones sin anunciar cierres definitivos. Los servicios básicos seguían activos, pero de manera errática, como si nadie estuviera realmente al mando. La ciudad entró en un estado extraño, ni viva ni muerta, suspendida en una espera que se volvía cada vez más desesperante. Lo más perturbador fue el silencio. No hubo comunicados claros, no hubo responsables visibles. Las autoridades que antes aparecían en actos públicos dejaron de hacerlo. Los medios locales redujeron su actividad o simplemente desaparecieron. Las preguntas se acumulaban, pero no había a quien hacerlas. La falta de información se volvió más dañina que la propia crisis. Algunos habitantes comenzaron a irse por necesidad. Sin trabajo, sin pagos, sin garantías, permanecer dejó de ser viable. Familias enteras abandonaron casas completamente amuebladas. Negocios cerraron dejando mercadería intacta. Talleres, oficinas y almacenes quedaron congelados en el tiempo, como si alguien hubiera presionado un interruptor invisible. No era pobreza lo que se veía, sino interrupción, una vida detenida a mitad de movimiento. En pocos meses, la transformación fue total. Donde antes había ruido, ahora había eco. Donde había luces, ahora sombras. Lo inexplicable no era solo que la ciudad se vaciara, sino la forma en que ocurrió. Sin incendios, sin guerra, sin desastre natural evidente. Simplemente dejó de ser habitada. Como si la razón para estar allí se hubiera evaporado de un día para otro. Los que pasaron después describieron una sensación incómoda. Calles limpias, pero desiertas. Edificios intactos, pero inútiles. Objetos personales abandonados que sugerían decisiones apresuradas. No parecía un lugar que hubiera sido destruido, sino un lugar que había sido abandonado por una causa que nadie quería nombrar. Ese silencio se convirtió en parte del misterio, porque las ciudades no mueren así, no sin dejar rastros claros, no sin lucha. Y, sin embargo, esta lo hizo. El abandono fue tan rápido y tan completo que dejó más preguntas que respuestas. ¿Qué sabían los que se fueron primero? ¿Por qué nadie intentó quedarse y reconstruir? ¿Qué hacía imposible continuar? Las respuestas, si existieron, no quedaron registradas en documentos oficiales. Solo permanecen en los espacios vacíos, en los edificios que todavía están en pie y en la sensación persistente de que algo demasiado grande falló como para ser explicado con una sola causa. Y entre ese silencio comenzaron a destacar detalles aún más inquietantes, objetos de enorme valor dejados atrás, como si de pronto hubieran perdido todo significado. Cuando los primeros exploradores, periodistas y curiosos regresaron a la ciudad ya abandonada, no encontraron ruinas humeantes ni señales de saqueo masivo. Encontraron algo mucho más perturbador, riqueza intacta, olvidada, abandonada como si hubiera perdido todo sentido. Mansiones abiertas, cofres cerrados pero sin vigilancia, maquinaria costosa detenida a mitad de su función. El dinero seguía allí, pero nadie parecía quererlo. En muchas casas, los muebles permanecían cubiertos de polvo fino, como si el tiempo hubiera pasado sin permiso. Vajilla importada todavía en alacenas, ropa elegante colgada en armarios, joyas guardadas en cajones comunes. No había señales de violencia ni de prisa caótica. Todo indicaba una salida calculada, rápida, pero no desesperada. Como si quienes se fueron supieran que volver por esos objetos ya no tendría sentido. En los edificios industriales la escena era aún más inquietante. Máquinas de altísimo valor, algunas compradas pocos meses antes del colapso, quedaron apagadas para siempre. Herramientas especializadas, piezas únicas, documentos técnicos sobre mesas de trabajo. Nada fue desmontado, nada fue recuperado. Para una ciudad cuya identidad giraba en torno al dinero, dejar atrás tantos activos era una contradicción casi incomprensible. Los bancos abandonados ofrecían imágenes similares: escritorios ordenados, cajas fuertes cerradas, archivos completos. No hubo intentos visibles de vaciar todo antes de irse. Eso llevó a una pregunta incómoda. ¿Por qué alguien con tanto que perder se iría sin intentar rescatarlo? La respuesta no estaba en el valor material, sino en algo más profundo. El sistema que daba sentido a esos objetos había colapsado. La riqueza, aislada de la estructura que la sostenía, se volvió inútil. Oro sin mercado. Propiedades sin compradores. Maquinaria sin energía, sin personal, sin propósito. Lo que antes era símbolo de poder se transformó en peso muerto. Y quienes lo entendieron primero, eligieron huir antes de quedar atrapados intentando salvar lo que ya no podía salvarse. Con el paso de los años, esos objetos comenzaron a deteriorarse. La humedad, el polvo, el óxido. El lujo se volvió decadencia. Los palacios empezaron a parecer mausoleos. Cada objeto abandonado funcionaba como una prueba silenciosa de que el
colapso no fue improvisado, sino asumido. Nadie abandona así si cree que existe un futuro posible. Algunos intentaron saquear después, aventureros, ladrones ocasionales, buscadores de fortuna tardía, pero para entonces la ciudad ya estaba muerta, sin infraestructura, sin seguridad, sin mercado. Extraer riqueza de un lugar así era más peligroso que rentable. Muchos se fueron con las manos vacías, otros no regresaron nunca. Los objetos caros dejados atrás se convirtieron en testigos mudos. No, hablaban de pobreza, sino de renuncia, de una decisión colectiva no declarada. Este lugar ya no vale la pena. Y cuando una ciudad rica llega a ese punto, la pregunta deja de ser ¿qué pasó? Y se convierte en ¿quién permitió que pasara? Porque mientras el lujo se pudría lentamente entre paredes vacías, las explicaciones oficiales comenzaban a circular. Versiones limpias, simplificadas, que no lograban encajar con lo que cualquiera podía ver caminando por esas calles abandonadas. Cuando las autoridades finalmente hablaron, lo hicieron con un lenguaje cuidadoso, técnico, casi tranquilizador. Las primeras versiones oficiales describían lo ocurrido como una combinación de factores económicos adversos, cambios de mercado y decisiones empresariales desafortunadas. Nada extraordinario, nada fuera de lo esperado en un sistema complejo. Según esos comunicados, la ciudad no había colapsado. Simplemente había perdido su razón de ser, pero quienes caminaban por sus calles vacías sabían que esa explicación no alcanzaba. Los informes hablaban de reajustes, de transición económica, de migración laboral natural. Sin embargo, ninguna de esas palabras explicaba por qué el abandono había sido tan rápido, ni por qué la riqueza quedó atrás, como si hubiera perdido todo valor de un día para otro. Tampoco explicaban el silencio prolongado, la ausencia de planes de recuperación, la falta total de intentos reales por reactivar la ciudad. Las versiones oficiales omitían algo esencial. El factor humano. No hablaban del pánico contenido, de las decisiones tomadas a puerta cerrada, de las advertencias ignoradas durante años. Presentaban el colapso como un proceso gradual, casi lógico, cuando en realidad había sido abrupto y profundamente desestabilizador para quienes lo vivieron desde dentro. Al analizar los documentos públicos, aparecen contradicciones claras, fechas que no coinciden, informes que minimizan fallas estructurales evidentes, responsabilidades diluidas entre organismos que ya no existían cuando se intentó investigarlos. Cada capa de explicación parecía diseñada no para aclarar, sino para cerrar el caso lo antes posible. Algunos funcionarios insistieron en que no había nada misterioso, que la ciudad simplemente había sido víctima de su propio éxito. Pero esa narrativa chocaba con los hechos visibles. Ciudades menos ricas, con crisis más severas, habían sobrevivido. ¿Por qué esta no? ¿Por qué nadie volvió? ¿Por qué no hubo reconstrucción, ni siquiera parcial? Periodistas que intentaron profundizar encontraron obstáculos constantes. Acceso limitado a sus archivos, entrevistas canceladas, respuestas vagas. Con el tiempo, el interés mediático se diluyó. Otras crisis ocuparon el espacio. La ciudad pasó de ser un escándalo incómodo a una nota al pie de la historia económica. Las versiones oficiales lograron algo importante: imponer una sensación de cierre, no porque hubieran convencido, sino porque agotaron la discusión. Repetidas una y otra vez, terminaron por convertirse en la única narrativa disponible. Pero una narrativa incompleta no es una verdad, es una pausa forzada en la búsqueda de respuestas. Y mientras esa versión se consolidaba, en los márgenes comenzaron a circular otras historias, documentos que no encajaban, testimonios aislados, relatos que nunca fueron verificados del todo, pero que se negaban a desaparecer. Porque cuando una explicación no satisface, la duda siempre encuentra la forma de sobrevivir. Es en ese espacio, entre lo que se dijo oficialmente y lo que nunca se explicó, donde nacieron teorías, sospechas y secretos que todavía hoy rodean a esta ciudad fantasma. Historias que no aparecen en informes gubernamentales, pero que persisten en la memoria de quienes saben que algo esencial quedó sin responder. Cuando la versión oficial empezó a desgastarse, el vacío fue ocupado por teorías. No surgieron de la nada. Nacieron de documentos inconclusos, de testimonios fragmentados y de preguntas que nadie quiso responder de forma directa. En los márgenes de la historia, lejos de los comunicados formales, comenzaron a circular relatos que sugerían que la caída de la ciudad no había sido solo económica, ni mucho menos accidental. Algunos investigadores independientes señalaron decisiones tomadas semanas antes del colapso, que nunca fueron explicadas públicamente. Movimientos de capital registrados en horarios inusuales, transferencias que no encajaban con la narrativa de declive gradual, empresas
fantasma creadas y disueltas en cuestión de días. Todo indicaba que ciertos actores sabían que el final estaba cerca y actuaron en consecuencia. Otros documentos, encontrados años después en archivos regionales, mostraban informes técnicos incompletos, con páginas faltantes o secciones tachadas. En ellos se mencionaban riesgos críticos que jamás aparecieron en los reportes oficiales, riesgos que, de haberse hecho públicos, habrían obligado a detener operaciones clave de inmediato. ¿Quién decidió ocultarlos? ¿Y por qué? También están los testimonios humanos. Antiguos empleados que, ya lejos del lugar, hablaron de reuniones privadas, de órdenes contradictorias, de instrucciones verbales que nunca quedaron por escrito. Relatos de noches en las que se pidió a ciertos departamentos que prepararan escenarios de salida, sin explicar de qué se trataban exactamente. Para muchos, esas órdenes solo cobraron sentido cuando la ciudad quedó vacía. Las teorías más extremas hablan de un colapso deliberado, de una retirada planificada para evitar responsabilidades legales, ambientales o sociales. Según esta visión, abandonar la ciudad habría sido menos costoso que enfrentar las consecuencias de mantenerla funcionando. No hay pruebas concluyentes de esto, pero la ausencia de intentos de recuperación alimenta la sospecha. Otras teorías apuntan a algo más simple y más perturbador: la pérdida total de confianza. Un momento preciso en el que quienes controlaban el sistema dejaron de creer en él. Y cuando la confianza desaparece en una estructura basada en flujo constante, el derrumbe es inmediato. No hace falta una conspiración, solo una decisión colectiva de no sostener más la ficción. Con el paso del tiempo, muchos de estos documentos se perdieron, fueron archivados sin catalogar o simplemente dejaron de ser accesibles. La memoria institucional se diluyó. Los protagonistas murieron o guardaron silencio. Lo que quedó fueron fragmentos, suficientes para generar dudas, pero no para cerrar el caso. Hoy, estas teorías siguen vivas porque responden a algo que la versión oficial nunca logró explicar: la velocidad, la coordinación implícita y la renuncia total. Las ciudades suelen resistirse a morir. Esta no. Y cuando un lugar tan rico acepta su final sin luchar, la historia siempre es más profunda de lo que parece. Solo queda una pregunta final. ¿Qué lección dejó este colapso silencioso? Porque aunque la ciudad desapareció, su legado sigue proyectando una sombra, incómoda sobre cualquier lugar que confíe demasiado en la riqueza. Con el paso de los años, la ciudad dejó de ser un lugar físico y se convirtió en una advertencia. Ya no importaban sus edificios intactos ni los objetos valiosos cubiertos de polvo. Lo verdaderamente inquietante era lo que representaba: la prueba de que la riqueza extrema, por sí sola, no garantiza continuidad, estabilidad ni supervivencia. Al contrario, puede acelerar la caída cuando se convierte en el único pilar de una sociedad. Este lugar no fue destruido por una guerra, ni arrasado por un desastre natural visible. Murió por dentro. Murió cuando la confianza se quebró, cuando el sistema dejó de sostenerse a sí mismo y cuando quienes tenían el poder decidieron que era mejor abandonar que enfrentar las consecuencias. Ese es su legado más oscuro: demostrar que el colapso no siempre llega con ruido, sino con silencio. A diferencia de otras ciudades fantasmas nacidas de la pobreza o del agotamiento de recursos, esta desapareció en medio de la abundancia. Y eso la vuelve única, porque obliga a replantear una idea profundamente arraigada: que el dinero siempre ofrece una salida. Aquí no lo hizo. Cuando el sistema se rompió, el dinero quedó inmóvil, inútil, incapaz de comprar soluciones reales. Hoy, su historia resurge cada vez que una ciudad depende de una sola industria, de una sola fuente de riqueza, de una sola promesa de crecimiento eterno. Su sombra se proyecta sobre lugares donde el lujo avanza más rápido que la planificación, donde el éxito pasado se confunde con seguridad futura, donde las advertencias se silencian para no incomodar al poder. El legado también está en lo que no se dijo, en los documentos que nunca aparecieron, en las decisiones que se tomaron lejos de la vista pública, en la normalidad con la que se aceptó el abandono total. Esa aceptación es quizás el aspecto más perturbador de todos, porque sugiere que, llegado a cierto punto, incluso una ciudad entera puede ser considerada prescindible. Caminar hoy por sus calles vacías no genera solo curiosidad histórica, genera una sensación incómoda, casi personal: la certeza de que este lugar no falló por ignorancia, sino por soberbia, por creer que las reglas no aplicaban, por asumir que siempre habría tiempo para corregir. Y cuando se dieron cuenta de que no, ya era demasiado tarde. La ciudad fantasma más rica de la historia no dejó héroes ni grandes batallas, dejó una lección silenciosa. Cuando todo gira alrededor del dinero, basta con que el dinero deje de circular para que la vida desaparezca.
Y esa es una verdad que sigue vigente, mucho más allá de este lugar abandonado. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia no te fue indiferente. No es solo el relato de una ciudad abandonada, es una advertencia que sigue vigente hoy. Y ahora quiero saber qué piensas tú. Escribe en los comentarios la frase «La riqueza no salva», si crees que el dinero, cuando se convierte en exceso, puede destruir más de lo que protege. Leer esos comentarios es la mejor forma de entender cómo interpretas esta historia. Si este video te mantuvo atento hasta el final, deja tu like. Ese simple gesto ayuda muchísimo a que este tipo de investigaciones profundas, oscuras y documentadas sigan apareciendo en YouTube. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora. Aquí exploramos ciudades fantasma, colapsos inexplicables y misterios históricos que rara vez se cuentan con este nivel de detalle. No te vayas, todavía. En la pantalla ya está apareciendo el próximo video, con otro lugar olvidado, otra historia incómoda y otro misterio que merece ser entendido. Haz clic y continúa el viaje.